Es un placer para mí presentar en este escenario a Nandu Yubain. No necesita mucha presentación. Ya sabéis que parece que está en todas partes al mismo tiempo. A veces pensamos que hay tres. Uno puede estar corriendo el Dakar, el otro está haciendo no sé cuántos eventos, el otro está en su casa poniendo en marcha las industrias. Yo no sé dónde saca la energía este hombre, pero parece ser que solo hay uno. Y Nandu ha hecho muchas cosas diferentes a los demás y ha hecho muchas cosas contracorriente. Le ha tocado trabajar duro desde muy joven, o sea, con 18 años ya le tocó hacerse cargo del restaurante de su familia, Urbisol. En el 95 ya abre en Caldetenes Can Yubain, con la morena que está por ahí, como dice él. Y ha tenido un montón de reconocimientos, de las guías, de todas estas historias, pero yo sobre todo destacaría la enseñanza que nos va a poder dejar hoy aquí de cómo en estos 30 años de trabajo ha sido una persona capaz de construirlo todo de una manera diferente y de lograr cosas que dan hasta vértigo. Todo con intuición y con mucho trabajo, como él dice. Y creando equipos muy sólidos que siguen a pies juntillas con él durante muchos años. Tiene restaurantes en Cataluña, en Baleares, en Andorra, en Singapur. Creó la división de eventos, probablemente de los mejores que hay en España, Yubain Events, caterings y todas estas cosas. Da más bodas, o sea, si se pusiera de cura, no le daría tiempo a dar todas las bodas que da. 150 banquetes por temporada, mantiene los restaurantes gastronómicos y cuando llegó el COVID, que fue un momento crítico para tanta gente, lanzó su marca de alimentos y retail. En este año aproximadamente, no sé si han sido 14 millones de croquetas las que ha vendido. Y canelones, pues también otros no sé cuántos millones, 8, algo así. De manera que ya ha construido una industria poderosa, paralela a todas las industrias de hostelería. Tienen ya más de 400 empleados y en temporada alta más de 600 y todo esto empezando él solo con 18 años. Y si hablamos del dinero, ahí no me voy a meter, si quiere que lo cuente él, pero estamos hablando ya de que esto es un negocio bastante serio, poca broma. Hablando con Nandu, decíamos, bueno, Nandu puede venir aquí a contarnos sus recetas, pero probablemente la receta más única y más incomparable es la historia de su vida, cómo ha sido capaz desde cero de construir todo lo que ahora es su casa, su gran familia. Así que la receta, otras se pueden encontrar por ahí, sus recetas en sus libros, porque también tiene una editorial, hace periódicos, como estáis viendo, no deja títere con cabeza. Pero bueno, creo que la mejor de todas las recetas es esta receta de cómo ha llegado hasta aquí y por dónde sigue. Creo que es un ejemplo que no todo el mundo tiene la misma capacidad ni fortaleza, ¿no?, de correr un Dakar y llevar un negocio como este, pero probablemente va a ser inspirador para muchos de vosotros. Con todos vosotros, Nandu Yubain. Un placer, casi me pongo a llorar aquí oyéndote, Ya estaba melancólico. Bueno, empezamos. Solo de todo lo que has dicho que empecé solo 18 años, empecé con ya un equipo y con mi mujer, la morena, y tú ya conoces a toda mi gente que es parte de mi familia, que han hecho posible que estemos hoy aquí, ¿no? Y nada, vamos de cara, que estamos en tiempo de descuentos, como una etapa del Dakar, que vamos a procurar que sea rápida, ¿vale? Empezamos. Os he hecho un breve resumen de estos 30 años. No estoy aquí para dar lecciones a nadie, y no es la verdad de nada, es nuestra verdad. A nosotros nos ha ido bien. Lo hemos hecho con más orden que el que parece. Nosotros parece que el Nandu Yubain no tiene orden. Ahora abre un restaurante en Baqueira, luego otro en Formentera, otro en Singapur, pero todo veréis que llega un orden bastante compensado,
para al final encontrar lo que es este sueño que hemos perseguido con mi mujer y mi equipo todos estos 30 años, ¿no? Al final es esto. ¿Empezamos ya? A ver, me sería más fácil hacer el menú del mediodía para 300 que la ponencia, pero bueno, vamos a empezar. ¿Empiezo yo o...? Ah, ya está, vale, perfecto. Bueno, esto es cuando empecemos hace 30 años que encontramos con mi mujer, encontramos una masía buscando nuestro sueño y persiguiendo nuestros sueños, separándonos de mi familia, que empezaron en el año 46 mi familia, tercera generación, espero que sea la cuarta, mis hijos que están aquí delante, que alguno siguiera, porque lo tendrían más fácil o no, no lo sé, ¿vale? Y empezamos con esta masía. Evidentemente empezamos ya teniendo claro que teníamos que acoger y hacer un restaurante como todos los que estáis aquí, ¿no? Hacer disfrutar, y siempre hemos tenido claro que lo primero es el cliente, y el cliente nos tiene que decir para dónde vamos. Un restaurante clásico que luego nos parecía que era un restaurante muy bonito, pusimos una tienda a la entrada como los franceses para vender nuestro foie, nuestro membrillo, nuestras mermeladas. Éramos jóvenes, yo había sido joven también con mi mujer, esto es cuando abrimos, éramos 7 personas, cuando terminaban me ponía la pica a fregar, evidentemente no podía ser menos, 3 camareros, 3 en la cocina y una persona que nos limpiaba el restaurante, nos ayudaba y nos cuidaba de nosotros también, que nos iba muy bien. La morena, por esto le digo morena, ves que morena, aquí es cuando la engañé, aquí le dije, tranquila, que al lado mío vamos a hacer un camino que vas a estar increíble. Le metí un gol de primera generación, ¿no? Esto ya era una muestra gastronómica. Aquí estaban los primeros días que estábamos haciendo comida para la gente que nos había ayudado a hacer el jardín y todo, con mi cuñado. Aquí nos dieron la estrella, esto es 99, vamos a seguir un poco. En el 98, 99, la estrella vino sin esperarla. Esto de la estrella siempre es una... ¿Sabes? Cuando menos te lo esperas llega, y cuando te esperas que te va a llegar no te llega, pero es así, es Michelin. Y aquí era un programa de televisión en la televisión catalana para que vea a mi hijo que está aquí, que soy muy igual que él, y empezamos a hacer ya programas en la televisión, bueno, porque era un tío que no caía mal, que no paraba nunca de hablar, y mira, aquí hacía unos buñuelos de crema. Aquí ya nació mi hijo Eudal primero, que siempre hemos hecho con comunicación cosas muy bonitas. Esto era una felicitación de Navidad. Ya teníamos claro que nuestra cliente tenía que ser parte de nuestra familia, y así lo vemos. Aquí mi cuñado, el hermano de Ana, cuando nació mi hijo, es importante, las familias son importantes creártelas. Esta era familia de sangre, que era el hermano de mi mujer, pero pensamos, se querían como nadie, ellos como hermanos, no es lo normal lo que se quieren como hermanos, mi mujer y Xavi. Y yo le dije, el Xavi sería la persona que nos podría venir a ayudar, porque tú tienes que tomártelo un poco de otra manera. Tuvo unas cesáreas, tomó 10 días de vacaciones, 3 cesáreas, 30 días de vacaciones, es decir, como ahora igual. Esto, la familia que éramos entonces, ya con Eudal, que estaba enfadado porque no sé qué le habíamos dado aquí, pero ya hacíamos un equipo muy bonito, unos recuerdos increíbles. Luego nos dimos cuenta que nos teníamos que separar de mi familia. Hicimos más de uso, un restaurante de banquetes. Yo ya nací en una casa que se hacían banquetes, pero no quería hacer banquetes porque yo quería hacer un restaurante gastronómico. Pero me di cuenta, al cabo de 5 años de abrir el restaurante, nos dimos cuenta que sin aquel modus vivendi, o sin aquella entrada de dinero que tenía más claro que nos iba a dar los banquetes, no podíamos llegar a perseguir nuestro sueño, ¿no? Los restaurantes gastronómicos son muy bonitos, pero muchas veces llevan a la ruina, llevan a cerrar sueños, y si no eres suficiente avispado para ver que necesitarás dinero para llegar a cabo aquel sueño, ¿no? Y empezamos, nos liamos la manta a la cabeza, nos gastamos 250 millones de pesetas de hace muchos días, era el año 2000,
en una casa que nos alquilaron. No la hemos amortizado nunca en la vida, pero yo creo que si no hubiera hecho esto, no estaría hoy aquí explicándose estos 30 años. Era un sitio muy bonito, una casa de payés, que luego abríamos los fines de semana para hacer cocina tradicional también. Y aquí estaba mi cuñado y aquí di parte del negocio como acciones a mi cuñado y a mi jefe de cocina que tenía en Can Jubany, a Joan. Y empezamos aquí, empezamos el primer año, vendí 30 banquetes con un solo dibujo. El segundo ya vendí casi 40, ya hecho, y luego 70, 80, hacíamos bodas viernes, sábado y domingo, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que hacer otro sitio. Empezaron a venir familia, a crecer la familia, Jill, Luke, y luego, aquí me parece que hay un vídeo, y aquí la gente que también me ha ayudado. Yo decía los tiets. Casi todos los conocéis, son grandes profesionales, Joan, Gach, los Aliguer, los Bosch. Bueno, son una gente que me han ayudado hace 25 años. Vinieron al bautizo de mi hijo y la gente de mi familia, que no nos vemos mucho, me dijeron, ¿quién son estos? Digo, los tiets, los tíos. Pero no son los tíos postizos, pero me han acompañado toda mi vida y les he hecho mucho caso, o no, de las cosas que he hecho, ¿no? Porque yo siempre he dicho que tú tienes que tener claro qué hacer, escuchar y hacer lo que te salga de las narices, ¿no? Y así lo he hecho siempre. Pero siempre mi mujer siempre ve la parte de más tranquilidad, yo la parte de más locura, y creo que hemos hecho un gran equipo, pero ellos yo creo que han influido en muchas decisiones importantes que hemos tenido que hacer. Al cabo de 5 años hicimos otro restaurante para hacer banquetes, suerte que luego el Serrat del Figaro, donde hicimos una cocina central ya, empezamos a hacer cocina de quinta gama porque nos gastamos mucho dinero en la cocina y digo, hostia, si no, no amortizaremos estos hornos, los tenemos que hacer trabajar hasta de noche. Pero claro, en el año 2005, hacer quinta gama éramos demasiado innovadores, no nos lo compraban, no como ahora que todo el mundo necesita quinta gama porque no hay gente para hacerlo y hicimos una empresa para quinta gama que no funcionó, hay muchas cosas que no han funcionado. Luego vimos, para mí lo más importante era tener las piezas que no solo había un restaurante gastronómico, los banquetes, abrimos un restaurante de menús en una gasolinera y abrimos un hotel. Y para mí lo importante era, como lo que había visto en mi casa, hacer menús muy baratos, hacer las bodas, hacer carta y hacer lo que haga falta para poder, en caso de que haya una crisis o que haya algo, ¿no? Yo siempre he mirado, en vez de hacer muchos restaurantes, tener, en Cataluña, los ous en diferentes cistells, los huevos en diferentes cestos, ¿no? Para tener menos riesgos. Yo pienso que esto es importante. Hicimos un hotel, que ahora llevamos 17 años con este hotel. Aquí hay un repaso un poco de los platos que empezamos a hacer, un risotto, el arroz de Colomí que aprendí con Carlos Gach, yo lo tengo aquí. ¿Aquí no lo tengo? Sí, no lo tengo aquí. Perdón. Y aquí nos dimos cuenta que teníamos que hacer el restaurante Can Jubany nuevo. Empezamos a hacer, de alguna manera, hacíamos unos banquetes increíbles, yo que hacía una cocina muy increíble, pero teníamos el restaurante de aquellas fotos que habíais visto al principio. Luego ya era un momento que todo el mundo hacía restaurantes nuevos, cocinas nuevas con Puigdemont, con el Kim, que aquí le doy un recuerdo, que se nos murió hace muy poco. Y al final, para quedar, en vez de tener aquel restaurante que habéis visto al principio, perdona, a ver si va esto, no. Para tener un restaurante con un huerto al lado, un sitio para atender, lo que siempre habíamos soñado. Cuando hicimos este restaurante quedamos pelados como ratas, pero estábamos muy felices, porque habíamos conseguido hacer un restaurante increíble. Al lado hicimos, esto es un vídeo, teníamos claro, luego íbamos al Michel Bras, íbamos cuando podíamos a comer por ahí y teníamos claro que queríamos tener un huerto en casa para conocer más del producto si cabe y hicimos un sitio que era un paraíso, que es nuestra casa ahora, aún ahora está mejor, es un vídeo de hace 12 años, me parece donde la gente cuando llega ve, cuando se va le damos unos tomates si los hay y hemos podido aprender de lo importante del producto y lo difícil que es hacer un producto
ecológico y un producto que esté bien hecho. Por tanto, la gente que hace producto ecológico te das cuenta que es increíble y lo difícil que es. Suerte que nosotros no nos ganamos la vida en esto, porque hay años que haces lo mismo que el otro y no te sirve para nada porque sirve fatal. Este año salieron los mejores tomates que hemos cogido nunca, ¿eh? Luego al año siguiente hicimos lo mismo, no eran igual, el otro tampoco no era igual, pero bueno, esto es la vida, ¿no? Aquí calçots, hacemos todo el año. En invierno, evidentemente, vivimos en un sitio donde hace mucho frío y de ninguna manera sale nada. Solo tenemos coles y calçots que empiezan y guisantes, los primeros guisantes, ¿no? Pero hay suficiente tiempo durante el año para hacer una cosa muy bonita y disfrutar de un huerto y sobre todo que nuestros clientes disfruten de este producto terminando de coger diariamente. Lo paso. Luego nos dimos cuenta. Luego vino la crisis económica. En el 2008 me di cuenta que teníamos que cambiar nuestra manera de hacer, porque nosotros siempre, nuestro socio ha sido el banco. Y es que os quería contar que nunca el camino ha sido de rosas, ha sido rosas pero con los pinchos incluidos, ¿no? Luego, cada invierno necesitábamos dinero, el banco te da dinero cuando no lo necesitas, pero cuando lo necesitas no te lo da. Luego, por este camino me han ayudado los proveedores, amigos, el panadero que ha hipotecado su casa para dejarme dinero a mí. Bueno, pues esto que nada ha sido fácil, ¿no? Y luego empezamos con el Hermitage, que allí hicimos 9 restaurantes y 3 hoteles, que estuvimos 12 años trabajando en el Hermitage. Luego hicimos en el Majestic, ahora terminado, 13 años de colaboración de jefe ejecutivo. Yo les decía qué tenían que hacer y ellos hacían lo que querían, pero al final la pareja o la familia Jubany Majestic ha ido bien durante estos años. Hemos creado también el hincha, nuestro vínculo con los hoteles de Messi, también con ellos. Abrimos en Málaga solo un año asesoramientos, en La Coruña, que estamos asesorando a Finca Montesqueiro desde hace 7 u 8 años. Luego abrimos un restaurante en Moscú, al lado de Moscú, en Saratov, a 1 hora de Moscú, que nos queríamos morir. Y bueno, aquí ya nos dimos importante que teníamos que cuidar porque hacíamos los mejores eventos que se hacían en Cataluña. ¿Vale? Aquí os paso un vídeo, un poco de eventos que hemos hecho para el Mobile de Barcelona, para grandes empresas. Y al final hacemos unas producciones con gente que sabe mucho y podemos ser parte de una gastronomía que es increíble, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hacer eventos que seas parte de una experiencia increíble, ¿no? Esto es un evento que hemos hecho durante 7 años, este año lo volveremos a hacer. Es la cena más importante que se hace en un Mobile de Barcelona. Aquí hay un resumen de unos cuantos años, ¿vale? En donde servimos unas 35.000, 38.000 tapas en 2 horas. Somos más de 100 cocineros, más de 250 camareros, 30 cocteleros y cada año es distinto. Esto es una inauguración de Rabat, de una joyería de Barcelona. Bueno, esto es una que hicimos que el primer plato se fuera con el globo, salía una tapa que salía, esto era para Puig, los 100 años de Puig. Esta era 4 casas, una cena para 2.500 personas sentado, hemos hecho 3.000 para Tarradellas y ahora hasta 3.000, 3.200 sabemos cómo hacerlo. Y la verdad es que es una cosa que me gusta mucho. Bueno, esto es la boda de mi cuñado, que hicimos un postre como el de Chicago, pero en grande para 250 personas. Y bueno, la verdad que es un sueño. Bueno, no que me paro. Bueno, luego abrimos el Petit Comité, ¿por qué? Porque era de Majestic y lo asesoraba Fermí Puig. Fermí Puig dejó de ser parte de la familia Majestic con el Drolma, hizo otro camino, me cogieron a mí y me tocó el Petit Comité. Pero el Petit Comité, que era un restaurante de cocina catalana que hizo Fermí Puig, en paz descanse, que era una bellísima persona y un tío increíble, ¿vale? Pues Fermí nos abrió una brecha de hacer, ahora que está muy de moda tradicional, cuando abrimos esto no era de moda, era moda hacer esféricos, espumas,
salto mortal y volterete hacia atrás. Y si no hacías esto, parecías tonto. Pero nosotros ya hacíamos cocina tradicional porque me di cuenta en un gastronómica sentado como vosotros, reflexionando que es un momento que todos tenemos en paz para pensar qué estamos haciendo en casa, que yo tenía que hacer cosas que las entendiera, no las que no entendiera, ¿no? Y me fue muy bien entender que yo tenía que hacer el mejor canaló, el mejor fricandó, los mejores pies de cerdo, que es lo que yo entendía y sabía hacer. Y hicimos el Petit Comité, que lo lideramos durante 10 años, hasta que se lo pasé en pandemia a Carles Gaig, que es la persona que de los colegas que es como mi referente, es la persona que quiero parecerme cuando sea mayor, y es un gran profesional, y se lo pasé a él, que tenía problemas, que no sabía qué hacer con su restaurante, cómo hacerlo. Hicimos un passing aquí rápido y nosotros nos quedamos con el Pur al lado. Abrimos 2 restaurantes en Singapur, luego abrimos otro. Aquí me parece que hay un poco de vídeo, fotos. Abrimos un restaurante en Singapur, ¿pero por qué? Porque fuimos a Singapur, nos enamoró Singapur y encontramos las personas ideal para hacer. Hicimos 3 restaurantes. También te digo que al cabo de 12 años del restaurante no he ganado un duro. Aquí tengo un 20%. Es otra manera de ver que la has cagado, ¿vale? Porque si no controlas el negocio, hemos hecho muchas maneras de hacer negocios, luego al final os cuento las maneras buenas de hacer los negocios o las que me han ido bien a mí, pero aquí en vez de dar un fee, me dieron un 20%. Yo digo, hostia, claro, soy propietario de un 20% de 3 restaurantes en Singapur, y al final con un 20% no eres nada, no sirves para nada, no cuenta para nada, y no tienes que ganar nada. Si lo hubiera dicho, no, yo quiero 100.000 euros al año, ya tendría 1.200.000 al banco, de puta madre, que me hubiera dado un rédito de la hostia. No he visto un duro y me ha dado... He disfrutado y he conocido una familia encantadora y he pasado unas experiencias increíbles en Singapur, pero económicamente no nos ha aportado nada a nuestro sueño y a nuestro proyecto. Pero lo hemos pasado muy bien. Hicimos un beach club, luego empezamos 2016, me ofrecen ir a Formentera, a la isla que me gusta más del mundo. Me ofrecen este restaurante, Can Carlitos, hace ahora 11 años, ha hecho 10 años ahora. Luego hicimos el Pecador a Ibiza, que os lo he puesto todo junto, lo ha hecho mi hijo este año, que abrimos el Pecador, un restaurante más gastronómico en Formentera. Este es Escòdol Foradat, para mí uno de los mejores, si no el mejor restaurante donde se come mejor de todos los que tenemos, donde se disfruta más, además estás de vacaciones con la familia, con tu gente querida, y a la final es una isla que nos enamoró, a mí, a mi familia, y así tenemos la oportunidad de poder ir a menudo. Tenemos una casa allí y yo miro de ir cada semana, cada 15 días, a estar unos días allí, a trabajar y tal, y aquí hemos enredado a Eudald, que está liderando ya con Fran, juntamente con Fran, mi socio en Pecador. Aquí sí que tengo un socio. Luego empezamos también, en este momento vimos que era una cosa muy buena empezar a hacer comida para grandes empresas. Aquí en Massimo Dutti empezamos a hacer 400 comidas diarias, que estuvimos 12 años. Luego a Aigües de Barcelona, luego a Puig, y ahora ya supone una facturación casi de 8 millones de euros lo que hacemos. Hacemos cada día 2.000 personas de un menú diario en su casa. Porque estas grandes empresas que les va muy bien, del IBEX 35, les va muy bien, que ganan mucho dinero. Está muy bien que un cocinero bueno les haga una buena comida, porque al final es una manera de que su gente, su equipo, está más cuidada y se siente cuidada, y nos ha ido muy bien. Luego el confinamiento, llegó el confinamiento y nunca habíamos pensado que podíamos facturar cero, todos vosotros, ¿no? Nunca puedes facturar un 10% menos, un 20% menos, este restaurante no va bien, pero no cero, ¿no? Y lo más bueno es que mi familia y mi equipo se pensaba que yo tenía la cura, pero no la tenía. Como siempre soluciono cosas, se pensaban que ya la tenía y todo el mundo estaba tranquilo menos yo. Y empecé a cocinar sin querer. Ya hemos puesto siempre mucha historia, hemos puesto mucho interés en la comunicación, y empezamos a hacer lo que hacía cada día y fue viral. Hicimos unos vídeos que fueron viral. Me sabe mal que sea en catalán, yo comunico en catalán, 90% de mi cliente es catalán, por eso tengo este catalán tan sevillano, este castellano tan sevillano.
empezamos a hacer recetas cada día, así era una manera que mis hijos también les dejara un poco en paz, porque si no les hacía limpiar toda la casa, los garajes, todo. Imagínate yo quieto. Y hicimos una editorial, pero esto al cabo de un año. Sí, cuando hicimos esto no lo hicimos al cabo de un año porque la gente nos seguía pidiendo el libro y con Eudal, mi hijo, que estudiaba diseño y es un crack, pues hicimos un libro, aquí es otra cosa, hicimos un libro, una editorial que hemos hecho 55.000 libros de hostelería. Hay 50.000 libros. Hemos vendido 30.000, hemos regalado casi 10.000 y hemos ganado mucho dinero. Los editoriales ganan mucha pasta. No os preocupéis. Esto me lo ha dicho Ferran. Ferran me dijo, si un día haces un libro, te lo haces tú, te lo editas tú, si te lo puedes vender. Y yo le hice caso como casi siempre y nos fue muy bien. Al cabo de un año, 2 años hicimos otro libro, el compartir con amigos, que también está muy bien, está en castellano, en catalán y en castellano. Los vídeos están en catalán, pero está realmente muy bien. Luego, el confinamiento, lo único que nos dejaban trabajar en Andorra. Yo quería trabajar sí o sí, nos fuimos a trabajar a Andorra. Empezamos una fábrica de croquetas, que ahora os enseñaré el resultado, porque nos faltaba alimentación. Yo tenía 40 personas en los banquetes que no sabía qué hacer de ellos y parecía que nunca íbamos a hacer banquetes. Luego todo el mundo estábamos, no cagados, cagadísimos, con unas deudas increíbles y que no sabíamos cuándo se iba a parar esto. Y empezamos con las croquetas y empezamos siendo pues, parte del equipo de banquetes, somos casi 100 personas. Este año esta empresa ha facturado 15 millones de euros. ¿Vale? Y aquí, pues cuando volvimos del COVID, que nos dio tiempo para pensar, hay gente que les dio para pensar que querían trabajar mucho menos, que no querían liarse, la mayoría pensaron esto, no, yo pensé que tenía que arreglar muchas cosas y lo más importante nos dimos cuenta que era este cliente que ha hecho grande Can Jubany y que nos ha acompañado toda la vida. Hicimos una familia que se llama, hicimos un grupo como un club de los mejores clientes, que esto nos da también esta manera de reserva que tenemos en todos los restaurantes, es decir, los clientes más que vienen más a nuestra casa, que nos quieren, al final hemos creado como un clan Jubany, ¿no? Que este clan Jubany nos defiende delante de la prensa, nos defiende de las críticas, nos defiende de cuando hay temporal, nos va muy bien tener gente que nos quiera y que nos acompañe. Esto nos ha ido muy bien. Cambio económico. Bueno, luego aquí me di cuenta, vamos a la parte que yo creo que os puede interesar también. Aquí me di cuenta que en los años he regalado acciones en trabajadores. Luego los he tenido que volver a comprar, porque al final, lo que os digo, que tengas una pequeña parte de una empresa, al final puede ser útil o no útil. Y al final me di cuenta, en el confinamiento, que también lo pensé en el confinamiento, que tenía gente que me da la vida, y que sin ellos no puedo vivir y no puedo hacer mi proyecto y que hacen tanto como el proyecto Jubany como hacemos nosotros, que somos la primera familia, son familia no de sangre, pero más aún, ¿no? Y también es injusto que esta gente solo tengan un sueldo. Luego yo les di un 10% de la EBITDA. Trabajamos con ellos cómo hacerlo y al final yo les hago partícipes cada mes de los números, de que hagan bien todos los controles, que se haga bien el inventario, que se lleven bien los números, que tenemos que estar aquellos datos, pero los hago partícipes y los hago un poco empresarios, ¿no? Porque aquel cocinero que te da la vida se quede en casa, no se vaya, y es su negocio. Y al final, pues mira, esta es la cuenta de explotación de este año a la auténtica de Can Jubany. Pues Can Jubany estamos a un 31%, siendo un restaurante que tiene mucho producto de mucha calidad, mucha trufa, guisantes, espardeñas, gamba, cigala, etc. Estamos un 31% arriba y al final quedamos a un 18% de EBITDA, con una ganancia este año de 577.000 euros. Un restaurante gastronómico de una estrella Michelin. Hacemos 500 personas a la semana, ¿vale? Evidentemente que ahora las noches son más flojas y no podemos hacer 30 personas por servicio. Hay servicios que hacemos 62 o 64, ¿vale? Y hay días que hacemos 12, y hay días que hacemos un 8 y hay días que hacemos un 4, ¿vale? Pero, ¿quién dijo que un restaurante gastronómico no puede ser rentable? Aquí tienes uno. Los banquetes, ¿qué es lo que nos da más? Este año hemos facturado 9 millones de euros con un EBITDA de un 30%. Todo legal,
todo de verdad, todo el mundo de alta, todo bien hecho. No, ya sabéis casi todos lo que significa esto, ¿vale? Pues esto es lo bueno, ¿no? Tener negocios que te den, que puedas pagar dinero, que puedas pagar a tus trabajadores. Ahora, lo único que nosotros lo que no hacemos es trabajar poco, trabajamos mucho. Y esta gente que me da la vida son como autónomos que están en mi casa, que son los propietarios igual que yo. Y entre todos tiramos del carro. Y esto es total, la empresa empezamos, que estábamos hace 30 años un poco diferente, un poco que no sabíamos cómo hacerlo. Este año hemos pasado un poco de 50 millones de facturación, con una EBITDA de un 12, habiendo muchas inversiones. Porque yo también miro de que no haya tanto beneficio, sino que no paro de invertir y reinvertir en el negocio, ¿no? Me gasto algún dinero si me deja mi mujer con el Dakar, pero reinvertir, ¿no? Y al final, yo creo que es muy importante, os quería transmitir esto, al final vuestro sueño, aquí hay gente que tiene un restaurante pequeñito o que trabaja por otros. Evidentemente el sueño es gratuito, no será gratuito porque lo tenéis que trabajar, nadie os dará nada. Yo os digo que nadie os dará nada en la vida, es decir, la tenéis que ganar, sea el Nandu, sea el Pepito o el Manganito. Es decir, nadie regala nada, no ha sido regalado nada de lo que hemos conseguido como mujer. Y esta no es ninguna verdad, es una, la que os he contado, ¿no? Hemos mirado de coger nuestro camino, cada uno tiene que coger el vuestro, pero yo creo que haciendo 8 horitas y descansando 3 días a la semana y desconectando el móvil cuando han pasado las 8 horas, no vamos a conseguir ningún sueño, ningún proyecto. Yo no lo veo, lo veo más como antes, aunque sea duro decirlo o ahora no está de moda. Yo creo que nadie nos regala nada y esto es lo que va, ¿no? Aquí hay el Hincha, que es otro proyecto que hemos hecho. Os voy a pasar esto ya. Hay el Piolet, que este año abrimos el Piolet y el Vodka Bar el año pasado, que también se encarga mi hijo, que está en la estación de esquí, porque tengo la gente que está en Formentera que no tiene trabajo en invierno y no los quiero perder. Y esto se hace para que el equipo que quiere trabajar en invierno pueda trabajar en invierno, por eso estamos en las estaciones de esquí. Luego hicimos un proyecto muy bonito que hicimos la Bacanal, no porque está de moda hacer no porque está de moda de hacer hamburguesas, sino porque un amigo nuestro que va con moto, que es un amigo nuestro que trae a mis hijos a andar en moto, tenía un problema que les echaron las vacas de donde toda la vida había tenido las vacas. Yo tenía una finca de 170 hectáreas en Vilanova de Sau, donde se hace esta canción que es maravillosa, al lado del pantano de Sau, un sitio privilegiado, y allí le dije, hostia, pues ponlo aquí, hacemos lo que quieras. Yo hice por eso la inversión, él ha puesto el saber, y hemos hecho el peor negocio que he hecho en mi vida, ¿vale? La ramadería es muy importante, es decir, esta gente que nos dan este producto, que trabajan para nosotros, es brutal. De aquí salió Bacanal, no porque está de moda hacer hamburguesas, sino que solo utilizamos la carne de nuestras vacas y de nuestros terneros, y hemos hecho un concepto de una hamburguesa de mucha calidad. Hacemos el pan, hacemos las salsas, hacemos todo, y hicimos esto que no sé dónde va a traer. Los números y el Excel de esto salían muy bien, de puta madre, de momento no salen, pero cuando tienes un poco de pulmón también puedes esperar. Va a ir bien, seguro, pero le tenemos que dar una vuelta a ver si mis hijos se ponen las pilas, ¿sabes? Y le dan una vuelta a gente joven que no piense como uno de antes, como yo, ¿no? Aquí tenemos lo que hemos hecho este año, que abrimos una fábrica de canalones a la alimentación. Ya termino, ya me voy, 2 minutos. Hacemos una fábrica de 5.000 metros, donde aquello que empezó con las croquetas y canalones, yo creo que en 2 o 3 años va a ser nuestro modus vivendi. Podemos bajar, aquí hacemos canalones, aquí hacemos una línea que hacemos 6.000 canalones hora, ¿vale? Aquí la están poniendo en marcha, esto es esta mañana, han grabado esta mañana. Aquí salen los canalones, se pone la bechamel y hacemos un canalón que es increíble, es mejor que el que hago yo 2 kilos en mi casa, ¿vale? Luego, esto es muy bueno, he abierto un canal en alimentación que el precio lo pongo yo, y sabéis la importancia que es que el precio lo pongas tú en cualquier proyecto y no te lo pongan.
Y esto al final, pues hemos hecho una fábrica, apostado por una fábrica. Y bueno, no sé dónde iré. Hay proyectos este año, hay proyectos para abrir en Lisboa, con uno que tiene 150 restaurantes allí, que lo va a hacer él, pero quiere hacer un restaurante, un Escòdol Foradat mezclado con el Pur de Barcelona. Hay otro proyecto aquí el año que viene con uno de los restauradores más importantes que hay en Madrid, que también lo van a llevar ellos, pero vamos a hacer en el centro algo importante el año que viene, seguro. Pero porque me gusta hacer cosas, no porque quiera, me gusta aprender de la gente que sepa, me gusta hacer equipos, me gusta proyectos, me gusta emprender, y esta es la receta de estos 30 años. Bueno, muchísimas gracias, Nandu. Hemos hablado de todas las cualidades, o de muchas de las cualidades de Nandu, pero una no habíamos dicho, y es la generosidad, y lo que hoy ha hecho aquí con nosotros, compartir todo esto, es un acto de generosidad increíble. Nandu, muchísimas gracias. Estos son un poco las conclusiones que él me dijo. No harás unas conclusiones porque al final hablarás tanto que nadie se quedará con nada. Yo creo que estos son los ingredientes principales de esta receta de estos 30 años, que es la familia, la tuya y la que hemos creado, el equipo humano que nos hemos rodeado, los proveedores que han sido aliados. Siempre tengo proveedores de hace 35 años, 30 años, no he cambiado cada día. Esto de que pase un proveedor, cada día cambies, esto yo creo que esto es un error muy grande, porque el trabajador tiene que ser una simbiosis para trabajar juntos. La habilidad para adaptarse a los problemas, a la falta de personal, a la falta de dinero, al que el proyecto no va como tú quieres, porque todo no va como tú quieres. La importancia de los servicios centrales, cuando ya te haces un poco mayor y puedes tener una persona o dos o tres, cuando ya te haces mayor, recursos humanos, contabilidad, tener los números claros. Es importante, aunque seas pequeñito, hacer la economía de escala bien y tener claro que ganas o no ganas. Yo vengo de una familia que no se contaba nada, se cogía el dinero de la caja. Y esto es lo que tenía claro que no podía ser cuando yo tuviera una empresa. Crear una empresa, aunque sea pequeña, que tengamos claro los números y lo que ganas o dejas de ganar. Esto es muy importante para que el sueño se haga realidad. Aunque se piense que el sueño no va con la economía, es mentira. Sin economía no hay sueño. Luego, la comunicación. Cómo comunicas también es muy importante, porque si tú eres el mejor cocinero del mundo, el mejor restaurante del mundo y nadie sabe de ti, tampoco te sirve de nada. Es importante cómo comunicas. Y tener claro que el cliente, que aquí era el título, yo siempre he tenido claro que el cliente son y serán los ingredientes principales de cualquier negocio. Sin cliente no hay restaurante. Por tanto, tenerlo claro, aunque seáis el mejor cocinero del mundo, sin el cliente no hay restaurante. Muchas gracias.